Bueno, esto es una visión bastante médica. Yo soy médica, después me fui ampliando con otras técnicas, incursionando en otros ámbitos, pero esto es una parte más médica. Ahora, es verdad que en este simposio estuvimos escuchando un montón de propuestas que hablan de otra forma de entender, de significar una enfermedad. Y esto me hace preguntarme si esas personas que desarrollan un cáncer, porque hay personas que desarrollan un cáncer y otras que no, si lo único que tienen en común es esto de estuvieron expuestas a agentes nocivos que indujeron esas mutaciones y las encontró en un momento de falla de su sistema, en un momento después de un estrés importante o de un conflicto emocional importante. ¿Es eso lo único que tienen en común o hay algo más? Y bueno, creo que el actual paradigma que está en crisis es, acá como dicen estos autores, se beneficiaría de integrar teorías pertenecientes y otras ajenas al sistema de investigación actual, ¿no? Salir un poco de la mirada esa médica y empezar a mirar desde otras miradas. Que creo que es la propuesta justamente de empezar a intercambiar ¿no? entre médicos y sanadores. Perdón. Esto es lo que estaba diciendo. Entonces, este nuevo paradigma que está emergiendo, creo que uno de los conceptos más importantes es esto de que podemos aprender de la teoría de los sistemas. Nos enseñaron, por lo menos en la escuela de medicina, nos enseñaron que somos como si fuésemos el motor de un auto, como una máquina, ¿no? Y que podemos sacar un órgano y trasplantarlo y poner otro. Y ya sabemos que ese modelo no responde a nuestras preguntas, que evidentemente somos más como sistemas complejos, como cualquier ser vivo, que somos un sistema complejo con muchos niveles de organización, cada nivel con su propia estructura, su propia funcionalidad, sus propias propiedades y que necesita energía para mantenerse en equilibrio y en autorregulación. Si pensamos en el ser humano, tenemos el primer nivel, sería el nivel celular, cada célula con su propia estructura, su propia forma, sus propias funciones, según el lugar del cuerpo donde esté, sus propias características. Cuando esas células se juntan para formar un tejido o un órgano, ya nacen propiedades nuevas, esas propiedades emergentes. Por ejemplo, una célula que produce ácido clorhídrico, que puede ser una célula del estómago, al juntarse esa célula lo que puede hacer sí es escupir ácido clorhídrico. Pero es solamente cuando esa célula se junta con todas estas otras células para formar un estómago que van a poder contraerse, liberar ácidos y transformar lo que es un alimento sólido, digamos, en un líquido. O sea que esa propiedad de poder transformar ese alimento la tienen porque están todas juntas y emerge esa propiedad nueva que es de parte de la digestión que no tenían cuando estaban solas. Y lo mismo si juntamos a ese estómago dentro del sistema digestivo, ya cuando muchos órganos se unen entre sí, y ya las capacidades que tiene ese sistema digestivo va a ser más que la suma del estómago, del intestino, de la boca, del esófago. Ya vamos a poder, estamos hablando de propiedades que nos hablan de poder tomar la esencia de lo que ingerimos por la boca, discriminar y sacar lo que nos sirve, poder rechazar lo que no nos sirve, toda una complejidad en el sistema digestivo que solo adquirimos cuando vamos pasando a un nivel de mayor complejidad en ese sistema. Pero todo es importante, la célula que produce el ácido clorhídrico, como todo ese órgano, como todo ese sistema. Bueno, y ese sistema, dentro de eso después todos los sistemas juntos que forman el ser humano, que tiene capacidades que cada sistema de por sí no tiene. Y ese sistema que sigue creciendo porque no somos seres aislados, estamos dentro de una familia y un grupo social, y eso también forma parte de ese sistema complejo. Son solo diferentes niveles de complejidad dentro de un sistema complejo. Cada nivel con su estructura, su funcionalidad, sus propiedades propias. Y cada vez que pasamos a un nivel mayor, nacen propiedades emergentes. Entonces, si nos entendemos desde este concepto,
y adquirimos también el concepto de lo que nos muestra bueno, la física cuántica y las teorías de los campos bioenergéticos, de cómo somos, como decía el doctor Garnier la otra vez, no somos, el átomo puede estar como materia y como energía. Nosotros también somos un saco de partículas, decía, ¿no? De partículas, y también tenemos nuestra parte energética, nuestro cuerpo energético. Y de nuevo, son todos niveles en ese sistema complejo de organización que están interrelacionados dinámicamente y todo el tiempo están en interacción unos con otros. Veamos cómo sucede esto. Esta es una representación gráfica de nuestro cuerpo físico y algunos estarán familiarizados con nuestro cuerpo energético, con las diferentes capas. Digamos, la primera capa después del cuerpo etérico sería la capa del cuerpo astral que alberga todas nuestras emociones, después el cuerpo mental con todos nuestros pensamientos, ¿no? Este es un concepto bastante diferente de lo que sabemos en medicina. Pensamos que los pensamientos están dentro de la cabeza y del cerebro, ¿no? Empezar a pensar que no, esto está dentro de los pensamientos, que no los podemos tocar, pero que existen, ¿no? Y las emociones, lo mismo, son energía y ya no están solamente dentro del cuerpo, nos exceden ese cuerpo físico que tenemos, ¿no? Y después lo que se llama el cuerpo causal o divino, que es nuestra parte más espiritual, donde se encuentra el sentido de la vida, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, y todos esos sistemas interactuando dinámicamente. Sabemos de la sabiduría popular y ya hay estudios epidemiológicos que demuestran que personas que desarrollan un cáncer en general tuvieron una crisis importante en los últimos 18 meses antes del diagnóstico, ya sea por un despido a nivel laboral, por un divorcio conflictivo, por un año de mucho estrés laboral, por la pérdida de un ser querido. Y bueno, ahora empezamos a entender, mirándonos como este sistema complejo, cómo la emocionalidad, el estrés mental, la falta de sentido de vida afectan en ese sistema complejo, afectan a los otros niveles del sistema y van a afectar entonces así al cuerpo